Buenos días, ¿cómo están, familias? Hoy tenemos con nosotros Buenos días. al licenciado Antonio Fabián Melgar. Él es licenciado en informática y es psicoterapeuta gestal, y además de esto es consejero en adicciones certificado por Conocer y Conadic. Y hoy es el que nos va a apoyar con el taller de, si me ayudas, Fabián, porque se me fue el título. Oniomanía, Bueno, que pues es la adicción a las compras. Es un término poco conocido. Oniomanía. Ah, ok. perdón, Es un solo término poco antes de que conocido. inicies, Fabián, nada más porque acabo de ver a Liz. Liz, ¿te vas al otro ID, porfa? Te lo mando. Ya. Ok. Entonces, pues bienvenidos. El día de hoy nos tocará hablar de oniomanía, este término que no hemos escuchado con familiaridad, como lo es las adicciones a las compras, que es a lo que refiere el término. Entonces, no sé si me puedes apoyar para compartir mi pantalla. Por favor, Ricardo. Claro que sí, ya debes de tener el permiso, Fabián. Ok. Dame un momento. Listo. Pues bienvenidas, familias. Como les comentaba Ricardo, soy licenciado en informática, consejero en adicciones, trabajo en Pinar del Bosque ya desde hace casi 6 años. Y el día de hoy nos va a tocar hablar de una de las adicciones que, si no nos es ajena a todas las demás, tiene el mismo componente y el tratamiento es también el mismo que aplicamos para cualquier otra adicción, en el sentido de que entendemos que las adicciones son una enfermedad crónico-degenerativa que lo ha certificado por la OMS ya desde hace muchos años y tiene un componente emocional, ¿sí? Hay que recordar que una adicción va a ser el abuso de alguna sustancia, ¿sí? Va a cambiar el funcionamiento del cerebro, provocando conductas fuera de lo normal, ¿sí? Esta sustancia muchas veces creemos que tiene que ver con un factor externo, ¿sí? Y en este caso podríamos decir, pues es que ¿cuál va a ser la sustancia en las compras? Porque hay una adicción a las compras, ¿sí? La adicción en este sentido tiene que ver con los componentes químicos que nuestro cerebro genera de forma automática. La sensación que tenemos cuando hacemos este tipo de actos de compras es justamente a lo que nos hacemos adictos. Por eso, aunque no hay una sustancia física externa, sí la hay a nivel interna, porque recordemos que nuestro cerebro todo el tiempo está generando diferente tipo de sustancias para hacernos sentir bien, y cuando no nos sentimos bien, pues evidentemente es esta falta de este tipo de sustancias como la dopamina. Por eso es importante aclarar este punto, porque si bien no hay un factor externo, sí hay un factor interno en el sentido de la recompensa, de lo que está, de los impulsos eléctricos que está recibiendo nuestro cerebro cuando se genera todo esto. Y una vez aclarado esta parte, empezamos un poquito con esto de qué es la oniomanía, que son las adicciones. Me faltó aquí una N, oniomanía. Una disculpa, que es una adicción a las compras, ¿sí? Aunque no se incluye en los manuales psiquiátricos, como es los DSM, es muy parecido neurobiológicamente al juego compulsivo conocido como ludopatía. Seguramente algunos han escuchado esta parte también del término ludopatía, aunque tampoco es muy familiar. Tiene que ver con la incapacidad de abstenerse y detenerse en el juego, es decir, las personas que son adictas al juego. En este caso, el factor externo también es un poquito difícil de entender, aunque en algunos casos es más familiar que la oniomanía. La adicción a los juegos, pues que la ludopatía tiene que ver también con componentes químicos de recompensas que tiene el cerebro. Y este es el enganche.
el aspecto emocional que hay detrás de cada uno de ellos va a ser exactamente el mismo que cuando hay alguna otra sustancia, llámese alcohol, cocaína, tabaco, marihuana, heroína, etcétera. Cada una de estas va a tener una reacción en nuestro cuerpo de una manera diferente, ¿sí? Por eso en algunos casos no llega a prestarse atención a este tipo de situaciones. Ya en algún momento, creo que fue hace como un año, cuando estábamos en pandemia, hablamos de la adicción a los videojuegos y las pantallas y todo lo que ocasiona todo esto, que aparentemente es algo que no se revisa o no se ve, porque sí, el patrón tiene que ser por un periodo largo. Igual las compras, cuando hay este patrón de compras, esta adicción a las compras tiene que ser un periodo a evaluar de cuánto tiempo he estado haciendo, ¿no? No podemos decir, bueno, pues es que yo tengo un mes comprando y yo creo que ya soy adicto a las compras. Habrá que revisar cuál es el componente que está detrás de todo esto. Efectivamente va a ser algo emocional, pero ¿qué queremos ocultar o qué estamos evadiendo cuando estamos en la ludopatía, en la adicción a los videojuegos, en la adicción a las compras o cualquier adicción? ¿Qué estoy queriendo ocultar con todo esto que estoy haciendo? Entonces, aunque no está reconocido en los manuales, la ludopatía sí se encuentra incluida en esas conductas adictivas y los comportamientos van a ser muy similares. El diagnóstico, principalmente, pues podemos definirlo como van a ser pensamientos intrusivos, ¿sí? Va a ser un pensamiento involuntario que se va a convertir en una obsesión. De esta manera podemos diagnosticar cuando una persona es adicta a las compras, ¿sí? Otra característica va a ser los pensamientos irresistibles y sin sentido. Esto quiere decir que nos va a quitar el tiempo para otras actividades, va a alterar nuestras ocupaciones sociales y familiares. Prefiero ir a hacer compras que ir a la reunión, ¿sí? Prefiero estar en el teléfono revisando ofertas a estar conviviendo con los demás, ya sea en un restaurante, en una cena, en una reunión familiar, ¿sí? Va a controlar a la persona esta situación. Es decir, no es la persona quien va a decidir la compra, ¿sí? Es el impulso que va a estar haciendo todo esto, ¿sí? Va a haber episodios de angustia y de culpa. En algunos casos puede también haber depresión. Por eso es importante revisar estos patrones que estoy aquí marcando como diagnóstico, ¿sí? Estas características, si las vemos en nosotros o en otra persona, en algún familiar, en algún amigo, algún conocido, compañero de trabajo, etcétera. Van a convertirse en una necesidad emocional, ¿sí? La persona en algunos casos van a estar conscientes de que tienen problemas, pero no pueden hacer nada para evitar caer en esta tentación de las compras. Sobre todo porque la mercadotecnia se encarga de que esto sea una necesidad, ¿sí? Necesitas seguridad, pues entonces te vendo el super equipo de cámaras y te lo anuncio con una mega oferta, y además si compras dos te doy meses sin intereses, y además te voy a dar que te llegue en 24 horas, y además de esto también voy a generar que tengas otras ganancias como un equipo adicional, etcétera, etcétera. La mercadotecnia se va a valer de estas necesidades emocionales porque nos sentimos inseguros por algo que nos pasó o le pasó a alguien, o simplemente por este vacío que tenemos. Y por eso es importante revisar esta parte. ¿Cuál es la necesidad que hay detrás de esta compra? De cual sea, ¿no? Por ejemplo, tengo compras programadas que son mi supermercado cada determinado tiempo para cubrir mis necesidades básicas de alimentación. Pero si de repente soy víctima de la mercadotecnia y va por una lista con un presupuesto estimado y termino con el doble de este presupuesto porque se me presentó una oferta, porque me dijeron que aparte me daban meses, porque aparte me daban esto, entonces se va a convertir en una necesidad emocional, que es como lo estamos viendo. Recuerden que la mercadotecnia se va a valer mucho de las emociones. Entonces es importante revisar esta parte muy bien. También va a haber alteraciones cognitivas, ¿sí? Va a perjudicar la toma de decisiones. Es por eso justamente que vamos a ver en la siguiente diapositiva que es parte del diagnóstico. Estas alteraciones no nos van a permitir
tomar una decisión consciente. Va a estar alterado nuestro sistema, ahorita vamos a ver por qué, pero estos son parte de las características del diagnóstico que tenemos para identificar la compra o la adicción a las compras más bien. ¿Qué nos provoca comprar? Aquí viene lo interesante, porque precisamente los cambios a nivel químico en el organismo tienen que ver con este pico momentáneo de hormonas de bienestar y de placer. Va a anular cualquier control de la mente racional. Es importante que identifiquemos esto para darnos cuenta de que tenemos una situación que hay que atender. Va a haber pensamientos irresistibles y sin sentido. Va a controlar a la persona. Va a haber episodios de angustia y de culpa. Se va a convertir en una necesidad emocional y lo que les decía hace un momento, las alteraciones cognitivas. ¿Sí? Va a haber una función del cerebro, que está en la porción prefrontal justamente del cerebro, donde se incluyen los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que son los que se van a ver alterados cuando esta enfermedad está presente. ¿Sí? Esta parte de lo que nos provoca la compra es esa alteración, no podemos tener un límite, no podemos detenernos a ello. Es a esto a lo que se refiere a las alteraciones cognitivas. Si revisamos todo esto, pues evidentemente pues hay un cambio fisiológico interesante, ¿sí? Que esto pues va a controlar a la persona, como generalmente el amor, ¿no? Esta sustancia química que también hemos experimentado todos en algún momento de nuestra vida, que de alguna manera en algunos casos podemos volvernos adictos a esta parte también, porque es a nivel químico cerebral. Estamos recibiendo un estímulo y nos gusta lo que estamos recibiendo desde la parte del amor, desde la parte de las compras, desde la parte de la adicción. Cuando hay una sustancia física, como les mencioné hace un rato, pues evidentemente el factor va a ser externo y el estímulo va a ser exactamente el mismo. El cambio a nivel fisiológico va a ser exactamente el mismo. Hay una sensación de placer que nos altera cognitivamente. Entonces no nos permite pensar adecuadamente. Recordemos que la dopamina tiene que ver con la duración de los recuerdos y el comportamiento de nosotros, y la serotonina va a transmitir mensajes a las células, va a controlar el hambre, el sueño, la felicidad. Por eso, al verse afectadas estas dos áreas del cerebro, esta función, no podemos detenernos ante cualquier adicción, sea física, sea emocional. A veces decimos, es que soy adicto a cierta persona. En realidad no es la persona como tal, es lo que nos provoca a nivel interno, los cambios químicos que producen nosotros a nivel interno, lo que nos está moviendo a creer que somos adictos a esta persona. Por ejemplo, en los juegos, aunque hay un factor externo de alguna manera, podríamos llamarlo, la sensación que nos produce, la adrenalina que nos produce, es justamente a lo que nos hacemos adictos. En un factor externo son las sensaciones que nos provocan, la cocaína, el alcohol, la marihuana, heroína, fentanilo, etcétera. Son las sensaciones desde un factor externo lo que nos gusta, esta sensación de placer. ¿Sí? No es que esté bien alguna de las anteriores, porque en realidad no. Incluso esta parte de adicción de compras, pues también justo cuando llegan a producir este tipo de situaciones que mencionábamos anteriormente, que es el diagnóstico, es como podemos identificar para ser tratado a tiempo. Para todo esto, cualquier adicción va a ser importante un proceso terapéutico. ¿Esto qué quiere decir? Si nos vamos etimológicamente, lo que dice la Real Academia Española, es un conjunto de prácticas y conocimientos encaminados al tratamiento de dolencias. Hay una dolencia detrás de la adicción. ¿Cuál va a ser esta dolencia? Pues es justamente en el proceso terapéutico donde vamos a descubrir qué necesitamos trabajar, qué necesitamos hacer justamente para ayudar a esta parte. ¿Sí? Es una parte de la medicina que va a enseñar los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades. Anteriormente, ustedes recordarán que ir a terapia era algo que era de alguna manera no mal visto, pero sí estigmatizado. Era una señal de que algo no estaba bien o de que estabas loco. Era algo que no se veía bien socialmente. Actualmente, con este proceso de la pandemia que hemos vivido ya por más de 2 años,
pues nos damos cuenta que nos ayuda. ¿Por qué? Porque tenemos ansiedad, tenemos depresión, tenemos insomnio, tenemos miedo. Hay muchos factores emocionales que no podemos controlar y que necesitamos un proceso terapéutico. De hecho, todo lo que fue la pandemia hizo que esta parte de la adicción en las compras se incrementara. Anteriormente, a lo mejor las personas no se daban cuenta de ello. Estando ya en casa, pues se dan cuenta justamente porque las consecuencias de una adicción como las compras van a hacer que haya una acumulación de artículos, porque a veces el comprador compulsivo, cuando ya tiene una adicción, se vuelve una compulsión, se da cuenta de que lo compra y cuando lo compra hay una satisfacción. Inmediatamente cuando tengo el objeto, esta satisfacción desaparece. Y entonces acumulo el paquete, lo dejo ahí a veces guardado, a veces hay ropa que está sin usar, con etiquetas. En algunas ocasiones algunas personas las llegan a devolver porque solamente el placer que les da el hacer la compra es lo que los mueve, ¿sí? Y en otros casos dicen, bueno, ya recibí el placer, ahora voy y lo devuelvo. Y entonces voy a hacer otras compras. Las hago en línea, las hago ahora en tiendas físicas, pero justo en la pandemia, lo que les mencionaba, esta parte se incrementó porque el súper lo teníamos que hacer en algunos casos, y no es que en muchos, desde una aplicación por teléfono y a lo mejor nos limitaba de alguna manera, pero el tener el internet, el tener en la pantalla la información y que nos bombardean con la oferta y que nos aparece ahí que ya 5 personas compraron este producto, que solamente queda uno, entonces, ¿cómo me voy a querer quedar sin el producto que está de oferta? Que si todo el mundo lo está comprando, es por algo, ¿sí? Como esta parte de la compra desmedida del papel de baño que se dio en la pandemia. Si la gente lo está comprando es por algo, pero no estoy revisando cuál es la necesidad real de hacer esta compra. Por eso es importante el proceso terapéutico, ¿sí? Para llegar al fondo de toda esta situación. Y es un proceso que toma tiempo, que va a ser paulatino, va a ser poco a poco, tiene que ser constante, sí tiene que haber una constancia para ello. Evidentemente va a haber resistencia, vamos a provocar desde el inconsciente ciertos factores que nos van a impedir estar en un proceso terapéutico o comprometernos a un proceso, porque nos van a reflejar cosas que no nos gustan ver. Y no voy precisamente a un proceso terapéutico a que me enseñen o que me digan cosas que me gustan, porque para eso pues mejor me voy con mis amigos o me voy a tomar un café con alguien que a lo mejor me sale en lo mismo, a veces hasta más caro que un proceso de terapia, pero en el proceso de terapia tenemos que enfrentarnos a nosotros, a lo que nos está sucediendo y por qué nos está pasando esto, este comportamiento de la compulsión, qué está pasando detrás de todo esto. Las compras las tenemos, como les mencionaba, ya ni siquiera en el teléfono, como antes, ¿no? De llamar para hacer el súper que empezamos a hacer la pandemia. Lo tenemos en la computadora, que si estamos navegando, buscando cierto tipo de información, nos aparecen anuncios de oferta de alguna búsqueda que hicimos en algún momento y entonces saben que nos interesó y entonces los patrones, los algoritmos de la tecnología empiezan a bombardearnos con ofertas, con productos similares y a veces ni siquiera similares, ¿no? Otro tipo de productos y termino haciendo compras que no necesito, ¿sí? ¿Qué tengo que revisar en mi proceso terapéutico? ¿Cuál es la necesidad real de querer tener la última oferta, el último producto? O si 10 personas lo compraron, ¿por qué me voy a quedar yo sin este producto? ¿Sí? La tecnología nos ayuda, pero en algunos casos, como las adicciones, nos estropean, nos dañan, sobre todo porque tenemos más al alcance todo. Es importante hacer un buen uso de esta parte que es la tecnología y también como informático se los digo, pues sí, evidentemente hay ciertos algoritmos que están diseñados específicamente para que ciertos patrones de conducta de las personas se aprendan, por así decirlo, y bombardear con diferentes tipos de información. Desde la parte de la adicción, es importante que nos demos cuenta de esto también, ¿no? ¿Qué está pasando con mi paciente? ¿A qué viene el paciente? Y sobre todo como consultante, tengo que hablar honestamente de qué es lo que estoy sintiendo cuando hago una compra para poder ayudarme y que mi terapeuta entienda hacia dónde voy con este tipo de situaciones. Es una compulsión y sobre todo si es momentáneo o si ya es algo crónico, ¿sí? Si necesito adicional a esto un tratamiento psiquiátrico porque a lo mejor hay una depresión detrás de este factor y necesito ya la parte médica.
y no quedarme con la idea de que el psiquiatra es solamente para las personas que están locas, como en algún momento se decía. Ya se está desestigmatizando esta creencia, pero todavía lo hay en algunas personas. ¿Qué implica la terapia? Como les mencionaba hace un momento, enfrentar los patrones de comportamiento. ¿Qué estoy haciendo o dejando de hacer cuando estoy en una compulsión, en una adicción? Del tipo que sea, de compras, de juegos, videojuegos, de personas, relaciones tóxicas, sustancias como el alcohol, que son las sustancias, podríamos hablar de legales, el tabaco, las sustancias ilegales. En las legales también entrarían los medicamentos. Si no estoy pudiendo dormir y tengo que tomar cierto tipo de medicamento para poder dormir, si estoy teniendo ansiedad y estoy necesitando cierto tipo de medicamento para poder controlar mi ansiedad y de repente siento que la dosis que me da el médico ya no es la adecuada, entonces tengo que revisar mis patrones de comportamiento y no necesariamente aumentar la dosis sin avisarle al médico. El médico es el que tendrá que modificar si es necesario la dosis. Aprender a empatizar. Esta parte, aunque suena una palabra muy trillada, la empatía, nos cuesta trabajo como seres humanos. En este momento, precisamente, empatizar con la situación que está pasando a nivel global de esta guerra que se ha desatado, nos es más sencillo, ¿no? Entender el dolor ajeno, pero no podemos empatizar con la otra parte, ¿no? Los gobiernos. Me cuesta trabajo. Y entonces, si me cuesta trabajo, es una área en la que tengo que trabajar y tengo que aprender a hacerlo. Y para eso me va a ayudar también la terapia, para poder entender al otro, poder empatizar con el otro. La terapia implica tiempo y disposición. Esto quiere decir que necesito destinar una hora de mi tiempo, de todas las horas de la semana de 7 días, y tiene que haber disposición. Les mencionaba que en algunos casos nos saboteamos para estos procesos terapéuticos que finalmente desde el inconsciente puede haber muchos factores que nos prohíban, no de manera consciente, acudir o estar en un proceso terapéutico, ¿sí? Pero también es una materia de trabajo en el área de la terapia. La resistencia al tratamiento, porque finalmente voy a tener un beneficio con la terapia, voy a dejar mi adicción, que supuestamente es lo que yo pretendo, pero es importante darle continuidad y si no puedo darle continuidad, tengo que evaluar mi proceso terapéutico. ¿Sí? Que me está faltando tiempo o me está faltando disposición para ayudarme o para ayudar al otro, porque el proceso de terapia no solamente va a ser para el adicto, en muchos casos tiene que involucrarse la familia también, sobre todo la familia cercana como los padres o los hermanos, los que convivan con la persona afectada con el proceso de adicción, para poder entender, para poder empatizar también con esta parte del adicto y para poder ayudar. ¿Sí? Y evidentemente en el trabajo que vaya haciendo en proceso de terapia, pues voy a ayudarme a mí mismo. Tengo que trabajar mi dependencia emocional. ¿Sí? Por eso les decía que en algunos casos va a ser necesario la parte médica, tomar algún antidepresivo si es necesario, o el psiquiatra tendrá que determinar, o el médico. ¿Sí? Pero si mi dependencia emocional a esta parte de la adicción de las compras, ¿no? Lo que me está generando, esta sensación de placer interna que estoy viviendo, que estoy experimentando, que me gusta y que me engancha, esta dependencia emocional a esta sensación, tengo que trabajarla. ¿Qué me está haciendo falta? ¿Qué me hizo falta? ¿O cómo puedo ayudar al otro a entender desde la parte de la empatía la dependencia emocional que está teniendo a la sustancia? Ojo, aquí es importante que empatizar no tiene nada que ver con simpatizar, ¿sí? Porque muchas veces digo, bueno, pues ¿qué tanto es tantito? Pues él está haciendo un esfuerzo, pero pues no puede. O sea, ya dejó de tomar todo el internamiento, pues vamos a celebrarlo, pues nada más una y nosotros lo cuidamos. O una probadita, no pasa nada, ¿no? Entonces, por eso les digo mucho ojo en esta parte, desde donde estoy teniendo la parte de la dependencia emocional, qué tanto quiero ayudar o no ayudar al otro. Esto lo puedo descubrir también en un proceso terapéutico. Y sobre todo, valor.
Necesito valor para poder enfrentarme al tipo de situaciones que le mencionaba. Cosas que voy a ir descubriendo en mí que no me gustan, que no me agradan, que no quiero voltear a ver porque me producen dolor, porque me producen miedo, porque me producen tristeza, porque me producen un cúmulo de emociones que no quiero tocar. ¿Sí? Y eso es justamente lo que el adicto le cuesta trabajo. Y por supuesto que es más fácil irse a las recompensas como lo que se siente cuando está en la parte de la adicción, ya sea compra, ya sea sustancia, porque si bien les mencionaba hace un momento, hay un factor interno de fisiológico que se produce que no les da una sensación a cada uno generalmente de placer y va a ser muy diferente cómo lo experimenta y cómo lo vive cada uno. ¿Sí? Entonces, enfrentarme a eso y saber que tengo que controlar eso o detener eso, se requiere de mucho valor. Por eso es importante también tenerlo en cuenta, que si voy a comprometerme en un proceso, pues tengo que tener el valor para hacerlo. Desde el familiar, es decir, yo como familia tengo que tener el valor para poder poner límites, para poder saber de qué se trata la enfermedad, entrar al proceso, involucrarme, también tener una disposición, tengo que tener ese valor, porque si no lo puedo enfrentar, ¿cómo le pido al otro que lo haga? ¿Cómo le pido que se enfrente a su adicción, a su enfermedad? ¿Sí? Todas y cualquier enfermedad crónico-degenerativa implica que tengamos el valor de enfrentarlo, de aceptarlo y de trabajar, porque es un proceso que no es sencillo para ninguna de las partes, ¿sí? Llámese adicto o llámese familiares. Tengo que haber un involucramiento, pues, de ambos para ello. Pero si no tengo el valor para hacerlo, si tuve el valor de llevarlo, de internarlo, de ofrecerle la ayuda, pero no puedo hacer algo más, entonces es el momento de acudir a un proceso de terapia donde pueda yo trabajar esta parte. ¿Sí? Los temas que se van a abordar para cualquier tratamiento de adicción, en un tratamiento terapéutico, pues va a ser la ansiedad. ¿Sí? Esta ansiedad que está muy de moda, como les mencionaba hace un rato, con la pandemia, ¿sí? Que no solamente la pandemia nos genera ansiedad, no solamente la adicción nos genera ansiedad, no solamente las compras. Tengo que revisar si mi familia me está provocando ansiedad, si mi trabajo me produce ansiedad, si mi entorno me está produciendo ansiedad y trabajarlo. ¿Qué me está queriendo decir esta ansiedad? ¿Qué mensaje tiene para mí? Que está ahí muy latente. Por eso es importante en el proceso darnos cuenta de cada uno de estos y sobre todo reconocer si hay ansiedad y cómo lo voy a trabajar. En un proceso de adicción va a ser algo muy presente, la ansiedad. Necesito hacer la compra urgentemente. ¿Cuál es la urgencia? Pues es que si no se me va a ir la oferta, es que si no, pues ya no voy a encontrar el producto. Y pasa muchas veces, ¿no? Que las personas de repente reportan, pues sí me generó ansiedad porque lo quise comprar 5 minutos después y ya había subido de precio, o ya no estaba el producto y ya no lo he encontrado. Y entonces no puedo dormir, me despierto en las noches queriendo buscar en qué otro sitio puedo encontrarlo. Ya recorrí las tiendas físicas, ya me fui a Liverpool, ya me fui al Palacio, ya me fui al centro comercial, ya me fui a la Plaza de la Tecnología, ya me fui a la tienda naturista, ya lo busqué por todos lados, lo que sea que esté buscando y no lo encontré. Y me genera una ansiedad que no me deja dormir y empiezo a tener culpa. ¿Sí? Es que si yo lo hubiera comprado, si me hubiera detenido en el semáforo, si hubiera llegado tarde al trabajo y lo hubiera comprado, eran 5 minutos nada más, ahora ya no lo tengo. Entonces, la ansiedad va a estar presente en la parte de la adicción a las compras o en cualquier otro tipo de adicción. Si no logro ganar, me produce ansiedad. Si no logro ganar en el juego, me produce frustración, me produce tristeza, me enojo conmigo mismo. ¿Cómo no me di cuenta que tenía el juego en mis manos? Como sobre todo en los adolescentes, esta parte que ya ni siquiera es acudir a los casinos, que en un momento todos hemos llegado a hablar de ellos, que
en algún momento también estuvieron prohibidos y que parece que de pronto los impuestos que le genera el gobierno son lo que más interesa, como ahora la legalización de la marihuana, que es un factor exactamente muy similar. Mucho tiempo ha estado prohibido, pero parece que ahora el factor económico que implica el gobierno, que le va a dejar al gobierno, es mucho más importante que la salud de las personas. ¿Por qué? Porque en otros países se permite. Sí, claro, se permite, pero bajo ciertas normas, ¿sí? Bajo ciertos lineamientos, bajo ciertos reglamentos, porque la cultura del país es otra. No estamos preparados como país para una situación de este tipo, pero por supuesto que el gobierno quiere una mayor recaudación de impuestos para lo que sea que lo necesite, ¿no? Sobre todo para un enriquecimiento personal de cada uno de los funcionarios y de lo que se van a llevar con esta cantidad de impuestos que van a tener. Eso, por supuesto, que a ellos no les genera ansiedad y no se dan cuenta de la ansiedad que va a generar en todas las personas. A lo mejor no todas pueden engancharse, pero sí la mayoría de la población que llega a consumirlo puede tener un factor de enganche a este tipo de sustancias que está por legalizarse. Bueno, que ya se legalizó, que ya nada más faltan los lineamientos que este año están por salir. ¿Sí? Entonces, en cualquier enfermedad de adicción va a estar la ansiedad, el miedo, la tristeza, la frustración, el enojo y la culpa. Esta parte que muchas veces no podemos entender por qué está consumiendo mi familia, por qué está comprando compulsivamente, por qué se va a jugar, por qué llega hasta robar con tal de tener para jugar, por qué no puede parar su adicción. Todas estas emociones van a estar involucradas en los procesos de la adicción. Van a estar muy presentes, pero no las van a alcanzar a ver nuestros familiares. Las personas adictas no alcanzan a ver que hay todo esto detrás de su consumo, sea cual sea una sustancia física o sea una sustancia que nuestro mismo organismo va generando con las relaciones tóxicas, con las relaciones de amistades, de estar al pendiente de ellos, generando una dependencia. Y como les mencionaba, y vuelvo a hacer énfasis de esto, los factores químicos de nuestro organismo, como la generación de dopamina y serotonina, que de pronto se pueden ver afectadas con este tipo de situaciones. Ok, me gustaría interactuar un poquito con ustedes. La presentación por ahorita va a ser el material que tengo, pero sí me gustaría interactuar con ustedes, familias. Entonces, sí me gustaría conocerlos un poco más. Es un tema que si bien no se deja de lado la parte de la adicción a las compras, tiene que ver con el tratamiento que impartimos en Pinar del Bosque. Y entonces me gustaría escuchar sus dudas, sus preguntas, sus opiniones a través de esto. No sé si alguno de ustedes quiere participar o los voy escogiendo al azar. Veo que tenemos un buen aforo en la sala de Zoom. Entonces pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano para participar, o les voy preguntando a algunos que alcanzo a ver. Pati tiene la mano levantada, Fabián. Gracias. Señora Patti, la escuchamos. Sí, buenos días. Gracias por la presentación. Yo a veces digo, sí tengo compulsión, no tengo compulsión, ¿no? A las compras. Por eso cuando dijiste a las compras, dije, ay, no, ya me descubrieron. Sí me doy cuenta y una de las cosas que me pasa es que me justifico, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, tengo compulsión a comprar cosas de la cocina. Y mi justificación es, bueno, pero no compro caro. Compro Compro barato. las ofertas, las aprovecho. Pero fíjate, esa parte sí, haz de cuenta que digo, no,
no, no, no. Yo no voy a ir a las ofertas, no voy a ir a los, al Buen Fin y hasta eso. No, no hay mucha gente, porque además hasta eso soy selectiva en que no haya gente para tener todo el espacio, ¿no? Entonces, o compro mucha comida y pues me doy cuenta que somos dos, ¿sí? Por ejemplo, soy una persona que me encanta hacer pasteles y nos comemos una rebanada cada quien, de mi esposo y yo, la señora que nos ayuda en casa, y el resto se regala, ¿sí? Entonces, esa parte sí me doy cuenta que no nada más es que me guste dar, sino que es parte de la compulsión. Porque todavía no se acaba un pastel cuando estoy haciendo otro, todavía no se acaba una fruta cuando estoy haciendo otra. Y lo he relacionado también con el adicto. Y entonces digo, bueno, si yo no tengo una adicción como tal, como la de él, o sea, ¿en qué mundo está él? Porque a mí me cuesta trabajo de repente decir, ¿para qué compro esa cuchara? O sea, no necesito la cuchara. No, pero ¿y qué tal si la necesito? ¿No? Entonces, sí caigo en esa parte. Lo bueno es que no me gusta el Buen Fin, ni las compras nocturnas, ni eso, pero sí me doy cuenta que compro cosas que no necesito y que después ando viendo dónde lo guardo, ¿no? Las cosas que a mí me gusta hacer, tengo esa compulsión, por ejemplo, los estambres, no, pero es que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y luego digo, no, pero, ¿dónde lo guardo? ¿No? Y eso es lo que me pasa, una disculpa. Entonces, eso es lo que me pasa, y pues sí, sí lo relaciono con el adicto. Gracias. Y aquí sería importante darnos cuenta cuál es la sensación que nos produce. A lo mejor ya no la compra, ¿no? A lo mejor esta parte de hacer el pastel, porque dice, bueno, no me lo he acabado y ya estoy haciendo el otro. Tengo el de chocolate que está en 3/4 porque nada más nos comimos uno. Ajá. Entonces, ¿cuál es la sensación que me produce a nivel químico cerebral? Hay una generación de sustancias químicas internas que justamente nos llevan a esta parte. Habrá que revisar. A lo mejor tiene que ver con la parte de mi educación, ¿no? A lo mejor aprendí que siempre tenía que haber un postre en casa, entonces el temor a que se vaya a acabar o que tenga visitas y se acabe, es el miedo de no, 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 se me va a acabar, entonces mejor tengo otro de reserva, ¿sí? La parte de las compras, escucho que sí hay un factor por ahí que también a lo mejor hay que revisar. No, aparece que no es grave, ¿no? No lo sé, pero si dice, no me voy con el Buen Fin, no me voy con las ofertas, pero de pronto ya no sé dónde meter la cuchara, dónde meter, de repente me doy cuenta, ah, no, es que esta licuadora está de oferta y la mía ya está caducando, y después de 6 meses me doy cuenta que está guardada, ¿no? Entonces, ahí ya hay un problema, porque entonces empiezo a acumular. Justo, si tengo una cuchara y empiezo a acumular cucharas, y nada más ocupo una, que es la de la medida para estos postres o algo así, pues evidentemente ahí hay algo que revisar, ¿sí? Recuerde que la adicción no siempre va a estar en los factores físicos, como lo mencionaba al principio y lo repetí un par de veces, ¿no? Lo que me generan, lo que me producen a nivel interno, estas sustancias que está generando mi organismo, son los que me hacen tener esta adicción, a esta sensación de miedo, de placer, de nostalgia, etcétera. Entonces habrá que revisar por ahí algún factor. Exactamente, de culpa, ¿sí? Entonces, los procesos terapéuticos justamente ayudan a eso y es justamente lo que hacemos en Pinar, no solamente con los adictos, sino también con las familias, ¿no? Explicarles cómo es la enfermedad, qué hay que hacer, cómo trabajar, los límites que hay que poner, ¿sí? La parte de lo que estamos haciendo cada uno, ¿sí? Porque a veces de pronto dicen, no, pues es que mi familiar, no entiendo por qué se hizo adicto. Si aquí en casa, pues en realidad, pues nadie es adicto. Y resulta que a lo mejor usted dice, pues es que yo hacía pasteles y lo hice adicto al azúcar, ¿sí? O no se dio cuenta y muchas veces esta parte, hablando del tema de las compras, estaba relacionado que en muchas ocasiones, anteriormente no tanto, en estas generaciones no, pero por ahí de los 80s, 90s era, vamos de compras el fin de semana.
Y Sí, entonces nuestro cerebro está relacionando la felicidad con la compra. ¿Sí? sí. Y entonces estoy adicto a las compras por lo que me producen internamente, esta sustancia de felicidad, esta dopamina que me está generando. ¿Sí? Entonces, si aprendí esto en casa, lo voy a replicar o voy a entender que esto es la felicidad. Y entonces con la pandemia, pues ya no pude irme al centro comercial de compras. Y entonces le entro a la computadora y empiezo a comprar porque son las compras lo que me están dando esta felicidad. Hay que revisar en qué otras cosas puedo encontrar la felicidad que me está dando esto, la sensación y la satisfacción que me está dando esto. Muchas gracias, señora Patti. Gracias. ¿Alguien más por acá? Stephanie Díaz, que la veo por acá con el video. ¿Tienes alguna duda? ¿Te quedó claro? ¿O cómo escuchas este tema? Tú que eres, veo, de una generación diferente donde la parte de las compras ya no son tanto en físico. Adriana Corona también tiene la mano levantada. Permítame un momento. ¿Qué nos puedes decir, Stephanie? Ay, es que yo acabo de entrar, entonces escuché como lo último de Ok, la señora Patti. Pero sí. ok. Bueno, ya escuchamos. Si tienes alguna duda, aquí estamos. Adriana Corona, la escuchamos. Adriana Corona tiene la manita levantada, pero su micrófono apagado. No sé si la puso por error, pero bueno, le preguntamos a la señora Guadalupe. Si alcanzo a ver por aquí. Ah, perdón, antes de Guadalupe, Claudia levantó también la mano. Te escuchamos, Claudia. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Flores. A mí me ha invitado la doctora Mari Carmen. Y bueno, yo no tengo un hijo que está en la clínica, pero en algún momento pasó por adicciones. Y sí, me identifico como dice la señora que acaba de opinar. Soy acumulativa, tengo adicción a acumular cosas. Antes era zapatos, ropa y bolsas. Estuve estudiando la prepa y después la universidad y ahora pasó a hacer libretas. Ya no compro zapatos, ni ropa, ni bolsas, pero así comprar libretas y yo he identificado mi necesidad, bueno, esa adicción de compras por mi carencia de cuando era pequeña. Viene como de carencia de no tener ropa, de no tener zapatos, de tener lo mínimo cuando iba a la escuela y de acuerdo a las posibilidades que mis padres me podían dar. Y si he identificado eso, he tratado de trabajar para poder no ser acumulativa porque es un problema que hasta llega a ser en casa de que uno se enoja porque le digan, porque le saquen las cosas, porque le tiren las cosas y eh, he trabajado en esa parte. Y sí, o sea, lo reconozco y he tratado a paso de hacerlo, pero identifico mi carencia y lo trabajo ahora. Eso es Muchas todo. gracias, Claudia. Entiendo que es algo que te mueve mucho, sobre todo que aunque lo has trabajado, es algo que sigue latente. Por supuesto que esta parte del temor a la carencia es lo que te está llevando a esta compra de... no está toda una adicción, más bien es una compulsión y lo estás haciendo desde la carencia, tal parece. En tu proceso tú podrás identificar eh, cómo puedes trabajar esta parte para ayudarte, para no seguir teniendo este temor a la carencia y sobre todo que puedas ir soltando, puedas ir liberando sobre todo estas cosas que has estado acumulando.
porque si alguien más lo hace, como tú misma mencionas, te molesta que las tiren, que se deshagan de ellas. Es un proceso que tú tendrás que ir haciendo, y el proceso adictivo aquí va a ser, o lo que alcanzo a ver, es la emoción que te produce o la sensación de placer que te produce el tener esta parte que en algún momento te hizo falta, ¿sí? Esta carencia que en un momento tuviste, que ahora dices, bueno, no quiero volverla a tener, y el temor de volverla a tener te hace estar acumulando. Así es. Gracias. Pues gracias por tu participación, Claudia. Nos ayuda a que las demás familias puedan entender también cómo viven no solo los adictos, sino también ustedes como familias en determinadas situaciones o circunstancias. Gracias, Claudia. Gracias. ¿Alguien más, familias, quiere hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. Adriana, te escuchamos. Adriana, hola, buenas tardes para todos. Mira, mi pregunta es esta. Yo como familiar de un paciente, bueno, tengo un paciente con depresión y me he dado cuenta que ha tenido también este problema de compras compulsivas. Cuando ella se siente triste, como que busca esa salida. Entonces, nosotros como familiares, ¿cómo podríamos apoyar o ayudar a nuestro familiar? Ok, va a ser importante que se dejen guiar por el terapeuta que está teniendo tu familiar. Es decir, esta parte de la depresión se llega a dar porque ya no pueden comprar, porque se les prohíbe comprar, porque ya se acabaron el límite de la tarjeta, porque están súper endeudados. Son muchos factores, ¿sí? Sin embargo, como familiar, desde la parte que les mencionaba, ¿no? La parte de la empatía, ponerme en su lugar y tratar de entender. No quiere decir que voy a tolerar, que voy a aceptar, que voy a ceder. Es muy diferente empatizar con todo esto que te acabo de decir. Pero sí, de alguna manera, darme cuenta que es una enfermedad que le cuesta trabajo, porque hay un factor emocional detrás que tendrá que trabajar. Y como familia lo que tengo que hacer es apoyar. ¿Sabes qué? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Tratar de involucrarme. No siempre se van a abrir o les va a costar trabajo abrirse desde la parte de la emoción, pero sí que ellos se sientan recibidos y escuchados, ¿sí? Yo les mencionaba que justamente la parte de las compras, en un cierto momento, cuando ya se identifica como una adicción, puede generar cierto tipo de enfermedades y que requieren ya tratamiento, como la depresión precisamente. Y para la depresión va a ser importante que vea al psiquiatra y el psiquiatra medique un tratamiento indicado para ayudar a esta parte. Y desde el aspecto terapéutico, que descubra hacia dónde lo lleva esta parte de la compra. ¿Cuál es la necesidad real detrás de todo esto? Si es que la hay, o cuál es el componente emocional que no está queriendo ver y que está tratando de evitar al estar haciendo estas compras. Como familiar, hay que poner límites muy claros, sobre todo cuidar las tarjetas. Sí, hay aplicaciones que ya permiten apagar las tarjetas para que no se puedan utilizar, pero si no, pues ocultar el dinero, ocultar las tarjetas. Desde ahí puedo poner o ayudar a esta parte, y sobre todo la parte de la empatía, la comprensión, recordándole que tiene un tratamiento, que este tratamiento va a ser terapéutico, médico, psiquiátrico. Va a estar involucrado el grupos de autoayuda, ¿sí?, para él, y grupos de autoayuda para las familias. Los grupos de autoayuda para las familias van a ser como Al-Anon. Es importante que las familias acudan a este tipo de grupos para que también puedan escuchar desde otras experiencias y ayudar a su familiar, ¿sí? Saber, aprender a poner límites. Si como familias pueden entrar a un proceso terapéutico, también será de mucha ayuda para ellos, y sobre todo para ustedes, para saber en qué momento me está manipulando y yo puedo poner este límite, ¿sí? O qué más puedo hacer además del límite. Sí, como esta parte que te decía, en algunos casos nosotros recomendamos que no manejen efectivo, no solo en la adicción de las compras, sino en cualquier adicción, porque esto es
ayudarles a que no tengan este recurso y puedan caer nuevamente en esta parte de la adicción. Ah, bueno, pues como yo tengo mi dinero, yo manejo mi dinero, y esto es un tiempo, no es permanente, ¿sí? Pero sí tiene que estar acompañado del proceso que te decía, ¿no? Parte médica, psicológica, psiquiátrica, grupo de autoayuda, un grupo de prevención que tienen ellos en este mismo horario los sábados, todos los sábados en la clínica vía Zoom también, donde se relacionan externos con internos y desde ahí la parte del apoyo también para ellos. La parte del apadrinamiento que en algún momento en su grupo de AA o de NA, cualquier grupo de autoayuda van a tener, y ustedes como familias en grupos de Al-Anon, también involucrarse. No sé si te ayudó esto que te mencioné, Adriana, o tienes alguna otra duda. No, me quedó muy claro. Muchísimas Ok. gracias. Te agradezco No, mucho. a ti por tu participación. La señora María Antonieta, no sé si quiere hablar porque tiene su micrófono abierto. María Antonieta Morán Luna. No sé si tiene alguna duda porque tiene su micrófono abierto o quiere hacer alguna pregunta. Matilde Sánchez, no sé si quieres participar o tienes alguna duda. ¿Entendiste el tema? Hola, buenos días. Pues sí, estoy aquí analizando un poquito la información que nos acabas de dar y pues ahora sí que buscando, ¿no? Buscando en mí misma qué es lo que yo provoqué, lo que yo hice. Yo soy muy dada a la culpa, a que yo qué culpa tengo, ¿no? O qué culpa, pues sí, o que yo tengo la culpa, ¿no? De algo, porque pues mi hijo pues está ahí con ustedes y yo sigo pensando qué hice para que él sea adicto. Yo qué adicción tengo o qué hice. Entonces ahorita estoy después en ese pensar que pues a las compras yo así adicta que a fuerza tenga que comprar algo, no me considero. A lo mejor, ¿cómo se dice? Que acumulo. Sí, eso sí, soy acumulativa. No en gran medida, pero sí me cuesta mucho trabajo deshacerme de las cosas. Tal vez entonces soy codependiente Sí. y pues no sé, en eso estoy, Mira, en es eso interesante estoy. esto que planteas, porque si bien este tema de la adicción a las compras que nos atañe el día de hoy es información adicional a todas las adicciones que hay, ¿sí? No es que cada uno de ustedes o sus familiares tenga que ser específicamente adictos a las compras, sino es también para hacerles ver que la adicción viene más que nada por la sensación que me produce. Y por eso les decía al principio, la sensación que me va a producir al comprar tiene que ver con componentes químicos internos que me van a mover. Y entonces a lo mejor yo digo, bueno, no soy adicto a las compras, pero absolutamente todos en algún momento hemos estado enamorados. Y esta sensación que nos produce el amor es una sensación que de pronto no podemos describir, que nos gusta muchísimo. Y justo las sustancias, tanto físicas como el alcohol, marihuana y algunas otras drogas, como las internas, son las que nos enganchan, porque nos gusta. O sea, ¿a quién de ustedes no le gusta estar o le ha gustado estar enamorado en esta parte del amor? Es una sensación que nos gusta. Entonces, desde ahí podríamos empatizar con los adictos. Es algo que es difícil de estar fuera de. ¿Sí? Si todo el tiempo estoy recibiendo este estímulo del amor, por supuesto que voy a estar encantado. Eso sucede con ellos con las sustancias, ¿sí? Les gusta esta sensación, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Sí? Podríamos decir, como mencionabas, estoy tratando de buscar en qué momento tuve yo la culpa, qué hice, qué dejé de hacer. Pero si me quedo patinando en eso, no voy a ayudar.
Entonces, Matilde, yo te invito a que te muevas de ahí y digas, ok, ya estoy aquí, ya está en tratamiento, ¿qué me toca hacer? ¿Sí? El estar hoy en esta sesión justamente es parte de lo que tienes que hacer, informarte, que es la adicción. ¿Sí? En un inicio, precisamente les mencioné que cualquier abuso de sustancia, cualquiera, sea externa o interna, va a cambiar el funcionamiento de nuestro cerebro, va a provocar conductas fuera de lo normal. ¿Sí? Entonces, una adicción con un factor externo, con alguna sustancia ilegal, va a cambiar este funcionamiento y es algo que les produce placer, que les gusta. ¿Qué tengo que hacer? Informarme. Me estoy informando en este momento. Y entonces para ello voy a aprender en estos talleres de los sábados, que cada semana es diferente tema y es tema justamente para ayudarles para que sepan qué hacer. En algunos casos he hablado de límites. El día de hoy pues, les estoy hablando de lo que es la enfermedad, el proceso terapéutico, que es parte del tratamiento, que es lo que va a ayudar también a él y te puede ayudar también a ti. La parte de los grupos de autoayuda que le van a ayudar a él y también te pueden ayudar a ti como familiar. ¿Sí? Entonces ya conozco el día de hoy que el componente químico, ya sea interno o externo, va a provocar estos cambios que le van a gustar a la persona o nos van a gustar, como les decía, la parte del amor, ¿no? Por supuesto que nos encanta. ¿Sí? Y entonces yo quisiera estar todo el tiempo en esta sensación del amor. Y ellos por eso y precisamente quieren estar con esta sensación. Pero, ¿qué me está pasando realmente? Que quiero estar ocultando con esta sustancia algo. ¿Sí? En algunos casos, ya enfocándonos a los adictos, pues no pueden afrontar cierto tipo de situaciones. Llámese estrés, llámese pérdidas, llámese dolor, llámese tristeza. Y entonces ellos prefieren tener esta sensación de placer con un factor externo o interno y por eso están enganchados a la sustancia, a la adicción. Y desde ahí, por supuesto que no quieren moverse porque si el moverme va a implicar que yo tenga que tocar esa sensación de tristeza, de dolor, de lo que sea, prefiero no tocarla. Y el proceso terapéutico va a hacer que vayamos llevándolos de la mano para que se den cuenta que no tiene nada de malo tocar esas emociones que están detrás del consumo. ¿Sí? El primer paso va a ser que nosotros les ayudamos a descubrir qué hay detrás de ello. Y la siguiente tarea es que ellos se den cuenta cómo pueden enfrentar este tipo de situaciones. El Llámese número de las estrés, tarjetas que me llegó. llámese emociones. ¿Sí? Entonces, Matilde, más que irte al pasado, ¿qué puedo hacer ahora? Entonces, entender a mi familiar, que es un proceso difícil para él, en el cual yo como familiar tengo que marcar límites. ¿Cuál es la 4261? Tengo que cuidar que esté en su tratamiento, estar al pendiente de su cita médica, psiquiátrica, de su grupo de autoayuda. Entonces, más que culparme o quererme ocupar del pasado, de lo que hice atrás, me enfoco en el presente y desde el presente, ¿qué puedo hacer para que tengamos una mejor relación mañana, hoy y mañana? Recordemos que el programa nos dice solo por hoy tengo que dejar de consumir, solo por hoy tengo que dejar de ser feliz y como familiar, solo por hoy lo voy a ayudar. Y todos los días hacer lo mismo. ¿Cómo lo ayudo? Poniéndole límites, entendiendo que hay un proceso médico, terapéutico y de grupo de autoayuda. Ok. ¿Sí? Muchas gracias, muy Matilde, por entendido. tu participación. Gracias, Matilde, a ti. Lupita tiene la mano levantada. Te escuchamos, Sí, Lupita. gracias, buenas tardes a todos. Yo entiendo, porque a partir de que mi familiar estuvo en la clínica, pues he estado en grupo de Al-Anon y cada vez entiendo mejor el hecho de que es una enfermedad familiar, que todos de alguna manera tenemos un cierto grado de afectación y que todos colaboramos o no para que nuestro familiar continúe en la adicción. En ese sentido, tengo una duda. Si todas las familias, por eso es que inicié mencionando que pues es una enfermedad familiar, si todas las familias tienen esta propensión a desarrollar algún tipo de adicción o somos solamente algunas. Gracias.
El factor genético va a ser importante, pero no quiere decir que todos los miembros de la familia lo van a heredar, ¿sí? Como cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa, el factor genético va a ser relevante, pero cada uno de nosotros va a actuar de manera diferente. Recordemos que somos organismos diferentes, ¿sí? Cada persona va a actuar de diferente manera ante ciertas situaciones. Lo tenemos ahorita muy claro con el COVID, ¿no? Hay quienes no tienen síntomas y hay quienes han estado internados por semanas y hay quienes de plano no han aguantado. Esta enfermedad crónico-degenerativa está muy estudiada, hay un tratamiento específico y como cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa actualmente tiene un tratamiento, ¿sí? Entonces, nos podría espantar y todavía sigue espantando, incluso en las generaciones actuales, la palabra adicción, la palabra enfermedad, o no pueden entender que sea una enfermedad. Ya está declarada por la OMS desde, creo que 1956, algo así, no tengo la fecha exacta, pero tiene un tratamiento, ¿sí? Independientemente de que el familiar genéticamente lo pueda tener o no, hay un tratamiento. Y el atender cualquier enfermedad crónico-degenerativa a tiempo va a ser esencial, ¿sí? Si están ahorita en la clínica, pues están en un momento donde pueden hacer este cambio en la salud, no solo del adicto, sino también de la familia, porque hay apoyo también para ustedes terapéutico y como esta sesión sábados. Entonces, no sé si te quedó claro, Lupita. Perdón, quizá no me di a entender, no era dentro de la misma familia. Sí, por supuesto que entiendo que así como la diabetes tiene un componente genético y que quizá a la mamá se le desarrolla y al hijo mayor no, y al hijo menor sí, porque tiene que ver con aspectos medioambientales. Lo mismo sucede con las adicciones. Mi pregunta va no al interior de la familia, sino entre familias. Voy a poner un ejemplo quizá más concreto. Si la familia Sánchez Pérez tiene a alguna persona con adicción, quiere decir que al interior de la familia Sánchez Pérez hay elementos que propician que Juan vaya a desarrollar alguna adicción. Pero en la familia Martínez Solares, si la familia Martínez Solares no tiene un componente genético, entonces no va a tener ningún tipo de probabilidad de que se desarrolle una adicción. O, y ahí es mi pregunta, si en cualquier tipo de familia se puede desarrollar una adicción. No sé si con esto fui más clara en mi duda. No alcanzo a comprenderlo del todo. Voy a tratar de a ver si esta respuesta es lo que estás buscando. Hay familias donde la adicción se puede dar de manera genética, pero no necesariamente a la primera generación. A veces en la segunda, la tercera, o en la cuarta o en la quinta. Esto va a ser muy difícil definirlo, ¿sí? El factor genético se puede despertar o no puede despertarse. Es decir, a lo mejor mi familia, que nos ha pasado, ¿no? De repente dicen, yo no entiendo por qué consume alcohol. Si en mi familia nadie ha consumido alcohol en toda su vida, ¿sí? Mis abuelos tampoco estaban peleados con el alcohol, porque mis bisabuelos tuvieron un problema de alcoholismo de 2 hermanos o solo mi bisabuelo, pero de ahí hacia acá nadie, o sea, es algo que está prohibido así en la familia y de pronto resulta que en mi familia hay un problema de adicción al alcohol. Esto se puede dar, va a tener que ver la genética y a lo mejor también en otros casos dicen, pues es que pues nada más tomo, o mi papá nada más toma, o mi tío nada más toma solo en los eventos sociales. Ok, ese no es el problema. Recordemos que va a ser una enfermedad emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que la enfermedad no va a ser el consumo, ¿sí? Va a ser un aspecto emocional que está detrás de.
Y por eso precisamente en la adicción a las compras les decía, no hay una sustancia física, porque a lo mejor compré el vaso y pues ya no me interesó el vaso y lo dejé, pero es lo que me produjo el querer comprar el vaso, ¿sí? Lo que me producía a nivel interno. Entonces el aspecto emocional a trabajar pues va a ser precisamente cuando ellos están en la manipulación. ¿Qué estoy ganando cuando estoy manipulando? ¿Sí? ¿Qué satisfacción interna estoy teniendo al manipular? Si bien nosotros decimos que el consumo de cualquier sustancia va a ser el último paso de la enfermedad porque hay un factor emocional detrás de a revisar. Entonces, en las familias puede ser que haya un consumo de alguna sustancia o que no haya ninguna sustancia, pero está en la enfermedad declarada con las conductas. La poca tolerancia, la mentira, la deshonestidad. No sé si con esto te aclaré un poco más, Lupita. Sí, muchas gracias. Esto quiere decir que entonces cualquier persona puede desarrollar algún tipo de adicción, aunque aparentemente en la familia no haya ningún indicio para tal. Exactamente, porque precisamente te decía, todos hemos estado enamorados en algún momento de nuestra vida y la sensación que nos produce es una sensación que nos gusta. Y entonces, si mi cerebro empieza a tener la adicción a esta sensación, voy a querer estarla replicando todo el tiempo, ¿sí? El tabaco Muchas es una de las gracias. sustancias súper adictivas que precisamente es de las más difíciles de erradicar por los procesos químicos que produce nuestro cerebro, ¿sí? Esta Muchas sensación. gracias. Gracias, Lupita. No sé si hay alguna otra duda. Tengo parte de la presentación que también quería dejar para esta parte, que es precisamente de las familias, que ya mencioné un poco de ello, entonces les voy a compartir la pantalla nuevamente. Los grupos de apoyo durante el tratamiento, hablábamos de esto, ¿sí? Recordemos que la recuperación de la familia del adicto va a ser necesaria y esto es sumamente importante. Qué bueno que están aquí, de esto también se trata, de que ustedes también puedan aprender y que también se sanen como familiares, ¿sí? Porque la familia tiene derecho a recuperarse, tiene que haber un desprendimiento emocional y este desprendimiento emocional nos va a permitir poder poner límites a nuestro familiar, ¿sí? Límites sanos, límites que tengan consecuencias, que vayan relacionados al evento, ¿sí? Si yo pongo un límite que no está relacionado una consecuencia que no está relacionada al evento, no va a tener efecto. Por eso es importante que estén en estos talleres, que aprendan en qué momento y cómo poner estos límites, que también se acerquen al terapeuta de su familiar cuando están internados o también cuando ya egresan para que pueda orientarlos en cómo poner estos límites. ¿Sí? Los grupos de autoayuda para las familias van a ser Al-Anon, que se los mencioné hace un momento. Para los jóvenes van a ser Alatín. El proceso de terapia individual para los familiares. La terapia de pareja, cuando tengo una pareja con un problema de adicción. Y la terapia familiar. Van a ser sumamente importantes durante el proceso de recuperación de cualquier adicto. Y hay una frase de un poeta que yo reconozco y admiro mucho, que se llama Rumi, que nos dice, donde hay ruina, hay esperanza para un tesoro. Entonces esta frase quiero dejárselas para que pueda hacer ruido, pueda moverlos a cada uno de ustedes con su familiar, con el proceso que estén viviendo de recuperación. Pues muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Podemos ir finalizando. Familias, ¿no hay dudas? Quedó todo Como muy no hay claro. dudas, vamos a pasar a la parte de los exámenes que se les van a mandar. Ahora sí.
¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Compartir algo? ¿No, familia? Yo, esto que compartió al final de los grupos de autoayuda, igual sirven como, aunque nuestro familiar que está internado no sea por una adicción. Sí, porque finalmente vas a escuchar desde tu lugar a otras familias, compartir una experiencia y por supuesto que hay un aprendizaje. ¿Sí? Entonces, si no hay una adicción, puede ayudar también porque finalmente es aprendizaje. Y en un momento te puede servir para ti o para orientar a otros. Recordemos que justamente actualmente vivimos una época donde creemos que la parte del entretenimiento está limitada a dispositivos como pantallas, ¿sí? Y dejamos la parte humana de ayudar al otro. Cuando ayudamos al otro hay una satisfacción a nivel personal. Entonces, si yo acudo a un grupo de autoayuda, aunque no esté relacionado mi familiar con un asunto de adicción, en determinado momento voy a poder ayudar. Y esto como persona me va a dar un valor que ninguna otra situación puede darme, ¿sí? Una satisfacción a nivel personal muy diferente. Entonces, por supuesto que te puedo ayudar para entender y para poder ayudar en alguna otra situación, en algún otro momento. Gracias. Gracias. Yo quería agregar un poco, Fabián. Sí, te escuchamos. Respondiendo y agregando a tu comentario, también no hay que dejar pasar y no hay que dejar de ver que esto es una enfermedad. La adicción es una enfermedad emocional, ¿sí? Entonces, los pacientes que están en la clínica, algunos están por algún tipo de adicción y algunos no, pero todos tienen un problema emocional. Entonces, justo esta parte de los programas, de los grupos de autoayuda, pues justamente pueden aportar mucho, ¿no? A todos y cada uno de ustedes, familia, para trabajar entre codependencia y otras cosas más y poder ir adquiriendo herramientas para hacer una red de apoyo funcional. En el caso de los adictos, manipulan o se ponen agresivos o mienten o ese tipo de cosas que cada uno ya conoce, familias, para salirse con la suya. En el caso de los pacientes que son puramente emocionales, por así llamarlo de alguna forma, también está la mentira, la manipulación y el chantaje. Entonces, también deben de aprender cómo lidiar con esta parte. Ajá. O sea, el consumo de sustancias o de una adicción es el síntoma final de la enfermedad, ¿no? Entonces, yo lo veo igual. Entonces, desde ahí yo te comparto y te respondo que sí, te van a ayudar muchísimo. Sí, como si bien mencionas, muy cierto de que es una enfermedad emocional, pues yo les mencionaba y les estuve repitiendo que, por ejemplo, estamos acostumbrados a cierto tipo de eventos y podemos hacernos adictos a un factor interno, a una sustancia interna, ¿sí? La tristeza, por ejemplo, a lo mejor no creo que sea una adicción a la tristeza, ¿no? Pero a lo mejor las ganancias que estoy teniendo con ello me hacen quedarme ahí. Y desde ahí, aunque no sea una adicción como la conocemos comúnmente, que tabaco, alcohol, cocaína, pero ya me está haciendo sentir algo y me está haciendo quedarme ahí. La tristeza, la ansiedad, la depresión, la frustración, el enojo incluso. Puedo estar adicto al enojo y busco todo el tiempo enojarme, ¿sí? Y entonces ya después me produce otro tipo de enfermedades físicas, ¿no? Igual la tristeza va a producirme algún otro tipo de enfermedades físicas. Cualquier adicción, cualquier exceso de lo que sea va a ser nocivo para la salud. Entonces, sobre todo en las emociones, que es un poquito más complejo, en el sentido de que sí, al igual que una adicción física, tiene que tener un tratamiento muy similar, es decir, médico, psiquiátrico y terapéutico y grupos de autoayuda,
¿sí? Para poder ayudar a una enfermedad emocional, para poder trabajar con esta adicción. ¿Qué estoy yo teniendo de beneficios, no? Porque sí, hay una segregación de sustancias a nivel interno que me están produciendo algo y desde ahí me engancho, ¿sí? Entonces la depresión puede traerme ganancias, la tristeza puede también darme ganancias y es justamente en lo que nos enfocamos y trabajamos, las emociones, lo que hay detrás del consumo. Repitiendo las palabras de Ricardo, el consumo de alguna sustancia física va a ser el último paso de la enfermedad porque sí hay un componente emocional a trabajar, que es importante, ¿sí? Y desde ahí no necesariamente tiene que ser una sustancia física, puede ser la depresión, la tristeza, y pues se desencadenan ya durante los procesos muchísimas cosas que empiezan a emerger. Gracias, Ricardo. No, gracias a ti, Fabián. Hoy te faltó la bulimia, la anorexia, Sí, claro. o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, por eso quise hoy Al poner final, este tema sobre la mesa, que es un poquito diferente el tema, oniomanía, que muchos no lo conocen, pero finalmente está ligado con todo lo demás, ¿sí? El componente va a ser exactamente el mismo. En la a lo bulimia mejor va a haber sí. un aspecto emocional, etcétera. Exacto. No, y a lo mejor con el tema de hoy se anima la señora Patti y se va unos días a la clínica. Te llevas sus cucharas. Tommy, no sé si quieres hacer una pregunta. Abriste el micrófono. Sí, sí, permítame. Gracias. ¿Ya me escuchan ya? Sí. Sí. Ok, mi duda es esta. ¿Cómo detectar a una persona, digamos, como dice usted, cuando tiene ansiedad o depresión? En este caso, igual mi paciente es igual, tiene ansiedad y depresión. Pero, o sea, ¿cómo darse uno cuenta en esa situación y cómo poderla ayudar? Más bien, el tema es de que cómo poder darse cuenta de que cuando tienen ansiedad o depresión. Yo no puedo identificar ese detalle. No sé si me pueden ayudar en ese aspecto. No me queda claro porque si dices que ves que tiene ansiedad y depresión, entonces ya es un diagnóstico que tú de alguna manera estás teniendo o viendo en tu familiar. Ajá. Entonces, cuando ya hay estos patrones, entonces ya está declarado porque tú lo estás viendo, ya lo estás diagnosticando, por así decirlo. O sea, mi Ahora, pregunta es cómo darme yo cuenta, o sea, cómo saber que tiene ya un problema así. la depresión hay diferentes etapas y hay diferentes manifestaciones. Principalmente, una de ellas va a ser donde duermen mucho, quieren estar alejados de la realidad. Es una de las principales características de la depresión. No es la única, Okay. porque hay diferentes tipos de depresión y hay diferentes tipos de tratamiento para la depresión también. ¿Sí? Ya dependiendo la severidad, con un diagnóstico, con una valoración, se puede determinar el tratamiento. Pero parte de ello, de la identificación, es justamente esto, ¿no? Pierden el interés por hacer ciertas actividades que anteriormente les gustaban, ¿sí? O quieren estar durmiendo. La ansiedad se va a presentar por diferentes factores. Pueden estar todo el tiempo o moviendo las piernas, o no pueden estar tranquilos, tienen que estar haciendo algo todo el tiempo. Entonces también se va a manifestar de esta manera la ansiedad, por ejemplo. Entonces, pero si tú mencionas que ya le ves ansiedad y depresión, entonces por eso te decía, ya hay un diagnóstico, ¿sí? Entonces, acercarse a un proceso terapéutico puede ser el principio de un tratamiento. Ah, ok. Y Bueno. es importante justamente que si ya se detectó, se haga algo, porque si no, después va a ser algo que no puede controlar la persona y precisamente se va en un consumo físico, ya sea alcohol, ya sea tabaco, ya sea marihuana o cualquier otra sustancia que se les presente que los haga fugarse de la realidad y de lo que no están pudiendo controlar. ¿Eso conlleva a todo eso que tú me estás diciendo ahorita? Sí, claro, por supuesto. Ah, ok. Entonces, si ya me estoy detectando esto, es el momento de actuar, porque si no, se puede agravar la situación. Ya. Y por ejemplo, en lo personal, digamos, bueno, hace rato mencionabas de las cosas de comprar impulsivamente. Yo últimamente tengo ese detalle de estar comprando cosas, a lo mejor no las ocupo, pero las sigo comprando. ¿Sí me entiendes? O sea, no sé que esté fallando, no sé, la verdad. Hay una necesidad
que no es real en esta compra y justamente un proceso terapéutico te va a ayudar o te puede llevar a descubrir el por qué lo estás haciendo. ¿Y cómo darme cuenta ahí? Bueno, obvio, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo saber que tengo mucha esa impulsión de estar siguiendo comprando algo que no necesito? Pues tú me lo acabas de decir, ¿cómo saberlo? Pues dices, yo lo estoy comprando y no lo necesito. A veces sí, a veces no. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tú ya lo estás manifestando. Entonces, el iniciar un proceso terapéutico te va a ayudar precisamente a poder ir frenando esta parte. Ah, ok. Bueno, muy amable, gracias. Muchas Me gracias, Tommy. gustaría agregar un poquito, Fabián. Ajá. Sí, se me vino a la mente, ¿no? Ahorita escuchando a mí, es como haz de cuenta, Tommy. Tú sabes y tienes claramente identificado que no lo necesitas, pero hay algo en ti que te hace comprarlo, ¿no? Entonces ahí hay una Claro. carencia. Hay algo ahí emocionalmente que no está funcionando bien en ti y por eso necesitas llenar como ese vacío de cierta manera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, un proceso terapéutico, como bien te comenta Fabián, te podría ayudar a identificar qué es lo que está fallando en ti emocionalmente, que tienes esa necesidad de hacer compras. Es como, haz de cuenta, se me ocurre que es un paciente con adicción consume una sustancia para olvidarse, anestesiar o dejar esa carencia, ese dolor, esa tristeza, esa frustración, ese enojo, ¿sí? Justo en esto que tú estás haciendo es algo similar. Entonces, un proceso terapéutico te va a ayudar a identificar el por qué lo estás haciendo. No necesariamente tiene que ser ¿cómo decirlo? Bueno, un proceso terapéutico te va a ayudar, ¿no? A identificar el por qué estás teniendo esa necesidad de hacer algo que realmente no lo necesitas, ¿no? Muchas veces, la verdad es que yo creo que a todos nos ha sucedido que vamos y no estamos bien en ese momento emocionalmente y tal vez no lo reconocemos, pero vamos a un centro comercial y vemos algo y lo compramos y llegamos a casa y lo dejamos, ¿no? Y pueden pasar a lo mejor algunos meses y de repente te encuentras la bolsa o lo ves colgado en tu closet y dices, ay, ¿y cuándo compré esto? ¿No? Exacto, Porque en sí, realidad sí me ha pasado. se necesitaba, ¿no? Entonces hay que entrar a terapia, pasar por un proceso para poder identificar qué es lo que está sucediendo en ti, que te está haciendo como cubrir esta necesidad emocional. Ah, ok. ¿Sí? Perfecto, muy amable, ya. Fíjate que un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando vamos con hambre al supermercado. De repente yo iba a comprar solamente pan para los sándwiches y termino comprando que el yogur, que el queso y de repente un helado. Y si yo pensaba gastarme 50 pesos en el pan, termino gastándome 400 pesos comprando cosas que no necesitaba, porque yo nada más iba por algo. Entonces ahí había una necesidad a cubrir. No fue cubierta y terminé comprando cosas que creía yo que las iba a cubrir. Y a lo mejor llego y los almaceno y el helado pasa un mes y ni siquiera lo volteo a ver. ¿Sí? Pero entonces ahí había una necesidad. Entonces justamente un proceso terapéutico te va a ayudar a ver cuál es la necesidad real detrás de este proceso de compra compulsiva. Ok, muy amable, gracias. Eso es todo. Gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Ah, Pati, otra vez. Adelante, Pati. Mire, yo creo que algo muy importante, todas las familias que estamos aquí tomando las sesiones y si estamos tomando terapias también, el apoyo que nos ofrece la clínica y si también vamos a los grupos de ayuda como a la NON o como a la TIN, es muy importante y además ir y decir cómo me estoy sintiendo. Todo lo que no me esté checando, creo que es muy importante decirlo porque es la única manera también de ir detectando nuestras ansiedades, nuestros miedos. Yo, por ejemplo, me voy mucho a los extremos. O estoy muy activa o no me quiero ni parar, así me duele todo, ¿sí?
Entonces, hace rato que yo comentaba acerca de las compulsiones y que voy y compro, y aunque no lo necesito, también me voy al extremo. A veces voy a la tienda y si salgo sin nada de una tienda, no es porque de plano ya se quemó la Francia, ¿no? Así, o sea, así como que hasta yo misma me admiro, digo, ando completamente en el suelo porque no compré nada. ¿Cómo? O sea, entré a la tienda y no compré nada. Y entonces, para mí, eso es darme cuenta que si tiendo a ser depresiva, si tiendo a tener ansiedad, ahí estoy en el hoyo cuando salgo de un lugar y no lo disfruto o no compro o me comporto diferente. Entonces yo creo que todo este tipo de cosas, hace rato que preguntaban, ¿y cómo lo detecto? Yo en lo personal, cuando me voy a los extremos, para mí es una seña de que algo está funcionando peor de cómo funciona normalmente. Y sí, o sea, los grupos de ayuda y lo que ofrece la clínica creo que son mucho apoyo. Gracias. Muchas gracias, Pati. Esto ayuda precisamente a las familias también a que identifiquen y el que tú te des cuenta de esta situación y que estés en un proceso puede ayudarte precisamente a avanzar. ¿Sí? Ya el hacerlo consciente es un paso importante y ahora en tu proceso de terapia, que lo menciones para que sigas trabajando en esta parte. ¿Cuál es la necesidad real de entrar y cuando sales darte cuenta que no necesitabas algo, trabajar con esta parte de la frustración también, ¿no? De entré y salí con las manos vacías, pero ¿qué me está pasando? No soy yo, no es normal. Entonces darte cuenta que sí, y es algo diferente en el proceso de cambio que vas a experimentar y que tienes que afrontar. Y por supuesto que los cambios nos dan miedo, nos dan temor, pero el proceso terapéutico va a ayudar a esta parte también, ¿no? A que se aminore o se disminuye este temor cuando hacemos las cosas diferentes, porque también estos cambios nos cuestan trabajo. Un adicto cuando sabe que tienes que hacer cambios, no le gusta, porque dice, entonces ahora ¿con quién me voy a relacionar? ¿A quién le voy a hablar? Pues me voy a quedar sin amigos, porque todos mis amigos eran los de la fiesta, los del consumo, y este tipo de cambios es a lo que le tienen miedo, y poco a poco van entendiendo que pueden hacer las cosas diferente y que se vale hacer las cosas diferente y que también está bien hacer las cosas diferentes. Gracias, Pati. ¿Alguna otra pregunta, familia? Si no, para ir dando cierre ya al taller. No, de mi parte está todo claro. Muy amables. Gracias, Tom.